Un joven multimillonario ve a dos niñas gemelas pobres vendiendo un oso de peluche en la acera. Él pregunta, ¿por qué lo están vendiendo? Y una de ellas responde, es para comprar comida, no hemos comido desde ayer. Pero lo que hace a continuación, nadie estaba preparado para verlo. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Una nube gris cubría el cielo mientras Miles Carter salía del edificio de su empresa. El otoño traía un viento frío que esparcía hojas secas por el suelo. Miles se ajustó la corbata, revisó su reloj y aceleró el paso. Tenía una reunión importante en 40 minutos al otro lado de la ciudad. Miles Carter era un hombre exitoso. Traje impecable, mirada distante y un silencio constante que lo seguía. En la empresa, sus empleados lo llamaban Carter el Muro, no porque fuera grosero o descortés, sino por su habilidad para no mostrar emoción. Tomaba decisiones difíciles sin pestañear, despedía y contrataba con la misma expresión seria. Solo sonreía cuando era absolutamente necesario, en cenas con clientes o al firmar contratos lucrativos. El ruido de la ciudad no lo molestaba, de hecho, era como una banda sonora que encajaba perfectamente con sus pensamientos acelerados. Bocinazos, conversaciones, pasos apresurados, todo era solo música de fondo para sus cálculos mentales. Mientras caminaba, sopesaba los pros y contras de adquirir una pequeña empresa tecnológica. ¿Sería un buen negocio? Los números decían que sí, pero algo le inquietaba. Quizás era el historial del dueño, un joven arrogante que ya había quebrado 2 veces. Miles revisó su reloj de nuevo. 35 minutos. Si tomaba un atajo por la calle Monroe, podría llegar en 20. Giró a la izquierda hacia una calle menos transitada. El ruido de la ciudad disminuyó un poco y ajustó su paso, evitando cuidadosamente los charcos de la lluvia de la noche anterior. Caminaba a paso rápido, sus pensamientos fijos en cifras y decisiones, cuando algo lo hizo detenerse. 2 niñas sentadas en la acera, sosteniendo un viejo oso de peluche en sus brazos. La escena lo tomó por sorpresa. No era inusual ver niños pidiendo dinero, pero algo en esto era diferente. Las niñas no extendían las manos ni pedían monedas. Simplemente estaban sentadas allí, una al lado de la otra, con un pedazo de cartón junto a ellas que decía, oso de peluche 5 pesos. Hablaban en voz baja entre ellas, arreglando el lazo rojo descolorido del oso, como si prepararan a un amigo para una fiesta importante. Miles disminuyó la velocidad. Se detuvo. Buscó con la mirada a algún adulto que pudiera estar con ellas. No había nadie. La calle estaba extrañamente vacía para esa hora del día. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, formando un resplandor difuso que iluminaba parcialmente los rostros de las niñas. Se parecían. La mayor podría tener unos pocos años más, con cabello oscuro atado en 2 trenzas desordenadas. La menor tenía el mismo cabello, pero suelto, cayendo sobre ojos atentos. Ambas vestían ropa sencilla, limpia pero visiblemente desgastada. Una pequeña marca de nacimiento en la barbilla de la niña mayor sugería que eran hermanas. Miles casi siguió de largo, casi. Pero algo en sus miradas, una mezcla de esperanza y resignación, lo detuvo. Revisó su reloj. 32 minutos. Enderezó su postura, carraspeó y se acercó a ellas. Las niñas levantaron la vista al mismo tiempo. La mayor abrazó al oso de peluche con más fuerza, mientras que la menor ofreció una sonrisa tímida. ¿Por qué están vendiendo eso?, preguntó él, curioso. Su tono salió más suave de lo que pretendía. No era el tono que usaba en las negociaciones, ni el que usaba con sus subordinados. Era un tono que casi había olvidado, uno que no había usado en mucho, mucho tiempo. Una de ellas, la menor, respondió sin dudar, es para comprar comida. No hemos comido desde ayer. No había drama en su voz, no parecía estar exagerando para conseguir dinero. Era una declaración simple y directa, como quien comenta sobre el clima o el color de una flor. Eso hizo que las palabras golpearan aún más fuerte. Miles guardó silencio por unos segundos. Sintió una opresión en el pecho que no reconoció, o mejor dicho, que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Era como si algo dentro de él hubiera despertado de un largo sueño. Su reloj mental seguía corriendo. 30 minutos para la reunión.
La adquisición, los números, las proyecciones del próximo trimestre, todo eso de repente se sintió muy lejano, como si perteneciera a otra persona, a otro mundo. Se agachó y habló suavemente: pueden quedarse con el oso de peluche. Pero ahora, vengan conmigo a buscar algo de comer. Las niñas se miraron, entablando esa conversación silenciosa que solo las hermanas pueden tener. La mayor frunció el ceño, desconfiada. La menor inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha y luego asintió. Un código secreto que Miles no pudo descifrar, pero que claramente llegó a una conclusión. Está bien, dijo la mayor finalmente. Pero Henry viene con nosotros. Henry, el oso de peluche, explicó la menor, ajustando el lazo rojo alrededor del cuello del juguete. Es nuestro amigo. Claro, respondió Miles, sintiendo una comisura de sus labios levantarse en una sonrisa involuntaria. Henry también necesita comer. Las niñas rieron, un sonido cristalino que se sintió fuera de lugar en esa calle gris. Miles se levantó, se arregló la chaqueta y les ofreció las manos. Las niñas dudaron un instante, luego sonrieron. Se fueron caminando, tomadas de su mano. El reloj mental continuaba. 28 minutos para la reunión. Con la mano libre, Miles sacó su celular y envió un mensaje rápido a su secretaria: reunión pospuesta. Emergencia personal. Era inusual en él. Nunca había pospuesto una reunión por motivos personales. Pero por primera vez en años, Miles sintió que algo era más importante que los números. Había una pequeña panadería en la esquina. No era el tipo de lugar que Miles solía frecuentar. Normalmente, sus comidas eran en restaurantes caros, cenas de negocios en ambientes sofisticados. Pero esta panadería desprendía un olor acogedor a pan recién hecho y café. Las niñas lo guiaron hasta allí como si conocieran la ruta de memoria, con pasitos rápidos y diminutos, mientras Henry el oso rebotaba con su movimiento. Miles se sintió extrañamente fuera de lugar, adaptando su paso al de ellas en lugar de imponer el suyo. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entraron. El lugar era acogedor, con mesas de madera sencillas y un largo mostrador que exhibía diversos panés y pasteles. Una mujer de cabello canoso detrás del mostrador sonrió al verlas. «Hola, niñas. Hace tiempo que no las veía por aquí», dijo con un acento que Miles no pudo identificar del todo. «Hola, señora Rosa», respondió la mayor, tímidamente. «Este es el señor». Hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía su nombre. «Miles», completó él. «Miles Carter». «Nos va a comprar comida», explicó la menor, balanceando al oso de peluche. «Y para Henry también». La señora Rosa miró a Miles con una expresión que mezclaba curiosidad y gratitud. Él sintió que su rostro se calentaba, sin saber exactamente por qué. «Estas niñas son clientas especiales», dijo la señora Rosa, inclinándose sobre el mostrador. «¿Qué van a querer hoy?» En la panadería, las niñas saborearon pan tostado y jugo de naranja. Nora, la menor, hizo una mueca al probar el jugo, mientras June, la mayor, apilaba trocitos de pan en pequeñas torres y luego las derribaba con el dedo, riendo. Miles solo observaba. Cada gesto, cada risa. Sus pequeñas manos sosteniendo los vasos con cuidado, como si fueran tesoros delicados. La forma en que se miraban, esa comunicación silenciosa que solo las hermanas parecen compartir. La forma en que incluían a Henry en la comida, ofreciéndole migajas de pan y susurrándole historias al oído. Sintió algo nuevo dentro de él, una sensación de ligereza, como si una parte de sí mismo, largamente dormida, finalmente estuviera despertando. Era extraño, incluso incómodo, pero de una manera que no quería que terminara. «¿Cuántos años tienen?», preguntó, intentando iniciar una conversación. «Yo soy la mayor», respondió June, levantando la barbilla con orgullo. «Nací primero». «Solo por 2 minutos», protestó Nora, poniendo los ojos en blanco. «Mamá dijo que casi te gano, pero me empujaste». Miles sonrió. «¿Así que son gemelas?». Ambas asintieron al unísono. «Pero yo soy más alta», declaró June. «Y yo soy más lista», replicó Nora. Miles rió, una risa genuina que se sintió oxidada por la falta de uso. «¿Dónde está su mamá?», preguntó. Las sonrisas de las niñas se desvanecieron ligeramente.
Trabajando, respondió June solemnemente. Limpia casas. Hoy se fue muy lejos y no volverá hasta la noche. Nos dijo que nos quedáramos en casa, explicó Nora, mirando al oso de peluche. Pero teníamos hambre y no quedaba nada para comer. Así que pensamos en vender a Henry, dijo June, abrazando al oso. Pero en realidad no queríamos. Miles sintió esa opresión en el pecho de nuevo. Pensó en su propia infancia, nunca le faltó comida, nunca tuvo que vender un juguete para calmar el hambre. La injusticia del mundo lo golpeó como una bofetada. Henry es un oso de peluche muy especial, dijo, tratando de sonar casual. ¿Lo tienen desde hace mucho tiempo? Nos lo dio nuestro papá, explicó Nora, ajustando el lazo rojo. Antes de irse. Antes se veía bonito, añadió June. Ahora está viejo, pero todavía lo queremos. Miles miró al oso. La tela descolorida y remendada, un ojo de botón ligeramente torcido que le daba una expresión curiosa. Un simple juguete que cargaba un mundo de significado. June contó que le gustaba dibujar con palitos en la tierra. Mostró sus pequeñas manos, con tierra debajo de las uñas, describiendo los bocetos que hacía: casas, árboles, pájaros, gente feliz. Nora dijo que el oso se llamaba Henry porque habían visto en un libro de la escuela a un rey valiente llamado Henry que protegía a su pueblo. Henry nos cuida cuando mamá no está, explicó con una seriedad impropia de su edad. Es pequeño, Miles, pero es fuerte. Allí mismo, entre migajas de pan y pequeñas confesiones, Miles se dio cuenta de que esas niñas tenían algo que él había perdido: la alegría sencilla, la capacidad de encontrar magia en las cosas pequeñas, de convertir un palito en una herramienta de pintura, un viejo oso de peluche en un guardián valiente. Su teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente su secretaria preguntando por la reunión pospuesta. Por primera vez en años, Miles lo ignoró. Había algo más importante sucediendo aquí, en esta simple panadería, con estas niñas y su oso de peluche. ¿Viven cerca de aquí?, preguntó, pidiendo otro jugo para Nora a pesar de sus muecas. No muy cerca, respondió June. Tenemos que caminar un poco, luego cruzar el puente, y luego caminar un poco más. Sabemos el camino, aseguró Nora. Mamá nos enseñó. Miles asintió, pensativo. Una parte de él, la parte racional que gobernaba su vida, decía que ya había hecho suficiente. Había alimentado a las niñas, hecho una buena acción del día. Podía seguir adelante, volver a su agenda, regresar a su mundo de números y decisiones. Pero otra parte, dormida durante tanto tiempo, susurraba que esto era solo el comienzo, que estas niñas habían abierto una puerta dentro de él y ahora era imposible cerrarla de nuevo. Bueno, supongo que es hora de que vuelvan a casa, dijo Miles, revisando su reloj. Su mamá se preocupará si no las encuentra allí. Las niñas asintieron, se limpiaron la boca con servilletas y acomodaron a Henry en sus brazos. Gracias por la comida, señor, dijo Nora, ofreciendo una sonrisa tímida. Sí, muchas gracias, añadió June. Ahora podemos esperar hasta que mamá llegue a casa. Mientras Miles observaba las dos pequeñas figuras alejarse por la acera, tomadas de la mano, con Henry el oso balanceándose entre ellas, sintió que algo extraño sucedía en su interior. Un vacío, al mismo tiempo, una certeza inexplicable de que este no sería su último encuentro con las niñas. Volvió a su reunión pospuesta, a los números y contratos, pero parte de él se quedó allí, en la panadería, entre migajas de pan y risas genuinas. Miles no pudo dormir bien esa noche. La imagen de las dos niñas en la acera, aferradas al viejo oso de peluche, no abandonaba su mente. Dio vueltas en la cama en su espacioso y vacío apartamento, mirando al techo. La reunión que había reprogramado había ido bien, pero él había estado distante todo el tiempo. Sus socios comerciales incluso comentaron que parecía diferente, menos concentrado. Miles solo ofreció una sonrisa educada y dijo que estaba cansado. Pero no era fatiga, era algo más profundo, como si las niñas hubieran tocado una parte de su corazón que había estado cerrada durante años. La mañana llegó con un cielo azul claro, sin nubes. Miles se levantó antes de que sonara la alarma. Miró su agenda del día: 3 reuniones, una videoconferencia con inversores extranjeros, un almuerzo con un cliente importante.
Nada que no pudiera posponerse o delegarse. Por primera vez en años, Miles llamó a su secretaria y le pidió que cancelara todos sus compromisos de la mañana. ¿Hay algún problema, señor Carter?, preguntó ella, tratando de ocultar su sorpresa. Miles nunca faltaba al trabajo. No, solo necesito ocuparme de algo personal, respondió, sin ofrecer más explicaciones. Se vistió diferente. Sin traje ni corbata. Eligió unos jeans que rara vez usaba, una camisa sencilla y zapatos cómodos. Se miró en el espejo y apenas reconoció su propio rostro. Parecía más joven, menos severo. Agarró su billetera, dudó y sacó algunos billetes. Luego, pensándolo mejor, abrió un cajón y tomó algo que había guardado allí durante mucho tiempo, un pequeño botiquín de primeros auxilios. No sabía por qué, pero lo guardó en su bolsillo. De camino, se detuvo en la misma panadería del día anterior. La señora Rosa lo reconoció y sonrió. «Buenos días. Ha vuelto», dijo con ese acento peculiar. «Sí, yo quisiera comprar pan para llevar», respondió Miles, sintiéndose extrañamente incómodo. Hacía años que no compraba algo tan simple como pan él mismo. «Les caíste muy bien a las niñas», comentó la señora Rosa mientras envolvía el pan fresco en una bolsa de papel. Hace mucho tiempo que no las veía sonreír así. Miles asintió, sin saber qué decir. Había tantas preguntas que quería hacer sobre las niñas, sobre su madre, sobre cómo vivían, pero sintió que podría ser demasiado intrusivo. ¿Vienen aquí a menudo?, preguntó finalmente, tratando de sonar casual. Cuando pueden, respondió la señora Rosa, entregándole el paquete. La vida no es fácil para ellas, ¿sabes? Su mamá trabaja duro, pero, bueno, usted entiende. Miles entendió. Pagó el pan, dejando más dinero del necesario, y salió de la panadería con un peso en el pecho. Sabía que el mundo era desigual, por supuesto, lo veía todos los días, pero siempre desde la distancia, como un concepto abstracto que no le concernía. Ahora, de repente, tenía rostros. 3 rostros, de hecho. Caminó hasta el mismo lugar en la acera donde había conocido a las niñas el día anterior. No estaba seguro de si estarían allí de nuevo. En verdad, ni siquiera estaba seguro de por qué estaba allí. ¿Qué les diría? ¿Qué podría ofrecerles además de otra comida? Se sintió tonto, pensando en volver a la oficina, al mundo que conocía y donde se sentía seguro. Pero entonces, las vio. Allí estaban. Al día siguiente, Miles regresó a esa acera. Encontró a las niñas jugando con tapas de botella y trozos de cuerda, tirando del oso de peluche como si fuera un carrito. Estaban tan absortas en su juego, riendo mientras alineaban las tapas coloridas como pequeñas personas esperando que pasara el oso. Era una escena simple, pero tan llena de una alegría que Miles había olvidado que existía en el mundo. «Mira, June, Henry les está dando un paseo a estas tapas», dijo Nora, ajustando la cuerda que servía de correa para el oso. «Pero tienen que pagar por el paseo», respondió June seriamente, colocando pequeñas piedras sobre las tapas. 2 piedras cada una. Miles se quedó allí, observando. Había algo mágico en la capacidad de los niños para convertir objetos simples en mundos enteros de fantasía. Recordó vagamente haber jugado en su propio patio trasero cuando era niño. ¿Alguna vez había sido tan feliz? No podía recordarlo. June lo vio primero. Sus ojos oscuros se abrieron de par en reconocimiento y sorpresa. «El señor del pan calientito», gritó, soltando las tapas y señalando a Miles. Nora se giró rápidamente, soltando la cuerda. El oso Henry cayó de costado, las tapas se desparramaron, pero a nadie pareció importarle. Las 2 niñas ya corrían hacia Miles con sonrisas que iluminaban sus rostros. Corrieron y le abrazaron las piernas, tomándolo por sorpresa. Miles sintió algo extraño en el pecho, como si su corazón diera un vuelco repentino. Era un abrazo simple e inocente, pero lleno de un afecto que no había experimentado en mucho, mucho tiempo. Las niñas lo miraron como si fuera un héroe que llegaba para una nueva aventura. «Volviste», exclamó Nora, saltando emocionada. «Dijimos que volverías, ¿verdad, June?» «Lo sabía», dijo June, intentando sonar más madura pero sin poder ocultar su sonrisa. «Le dije a Nora que volverías, pero no me creyó». «Sí te creí»,
protestó Nora, haciendo un puchero. Miles se agachó para poder estar a su altura. Era extraño cómo su cuerpo parecía saber qué hacer, incluso cuando su mente estaba confundida. Le sonrió, una sonrisa que venía de algún lugar profundo dentro de él. Traje pan, dijo, mostrándoles el paquete de la panadería. Pensé que podrían tener hambre de nuevo. Los ojos de las niñas se iluminaron aún más. El pan de la señora Rosa es el mejor del mundo, exclamó Nora, intentando ya espiar dentro de la bolsa. Gracias, señor, dijo June con una seriedad impropia de su edad. Tenemos un poco de hambre, la verdad. Miles abrió el paquete y les ofreció pan. Cada niña tomó uno, dando grandes mordiscos. Las migas cayeron sobre su ropa, pero no parecieron importarles. Miles se dio cuenta de que estaba sonriendo de nuevo. Me llamo Miles, dijo, notando que todavía lo llamaban señor. Miles Carter. Miles, repitió Nora con la boca llena, tratando de pronunciarlo correctamente. Es un nombre bonito. Es diferente, comentó June, más relajada ahora. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Y ustedes son June y Nora, ¿verdad?, preguntó Miles, recordando lo que había oído en la panadería. Las niñas asintieron, sorprendidas de que supiera sus nombres. ¿Cómo lo sabes?, preguntó June, desconfiada. Las oí hablar ayer, explicó Miles, sentándose en la acera junto a ellas, sin importarle que sus jeans se ensuciaran. Estaban en la panadería, ¿recuerdan? Dijeron sus nombres. Ah, June pareció aceptar esa explicación. Estuvimos hablando de ti después. A Henry también. ¿En serio? Miles miró al oso de peluche que yacía en el suelo a unos pasos. ¿Qué dijeron? Que eres amable, respondió Nora de inmediato. Y que tu pelo parece de príncipe. Miles rió, pasándose una mano por su cabello oscuro y cuidadosamente peinado. Nunca había pensado en él como pelo de príncipe. Henry también piensa que eres amable, añadió June, levantándose para recoger al oso. Lo sintió. Él puede sentir a las personas, explicó Nora, revelando un gran secreto. No le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Miles sonrió de nuevo y tomó al oso de los brazos extendidos de June. Estaba aún más desgastado de lo que había notado el día anterior. Un ojo de botón colgaba de un hilo, algo de relleno asomaba por donde la tela estaba rasgada. Sin embargo, había algo especial en él, una especie de dignidad que solo poseen los juguetes muy queridos. Hola, Henry, dijo Miles, sintiéndose un poco tonto hablando con un juguete, pero extrañamente cómodo haciéndolo. Encantado de conocerte oficialmente. Las niñas rieron, encantadas de ver a un adulto tratando a su amigo imaginario con seriedad. ¿Qué es eso?, preguntó June, señalando el pequeño botiquín de primeros auxilios que se había caído del bolsillo de Miles cuando se agachó. ¿Oh, esto? Miles recogió el botiquín y lo abrió para mostrarles a las niñas. Son cosas para cuidar heridas, curitas, pomadas, ese tipo de cosas. Como un doctor, los ojos de Nora se abrieron de par en par con admiración. Algo así, rió Miles. Pero mucho más simple. Fue entonces cuando notó un pequeño corte en la mano de June, probablemente de jugar con las tapas de botella. «Te lastimaste», dijo, señalando su mano. June rápidamente escondió la mano detrás de la espalda, como si hubiera hecho algo malo. «No es nada», murmuró. «Ya sanará». «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó Miles suavemente. «Prometo que no dolerá». Dudando, June extendió la mano. El corte no era profundo, pero necesitaba limpieza. Con cuidado, Miles tomó una toallita antiséptica del botiquín y limpió la herida. June se mordió el labio pero no se quejó. «Eres valiente», la elogió Miles, colocando una curita colorida sobre el corte. «Listo. Estará bien en unos días». June miró la curita con una sonrisa tímida. «Gracias», dijo. Luego se giró hacia Nora. «Mira, tiene un unicornio». Miles pasó un rato más jugando con ellas, ayudando a organizar las tapas de botella en diferentes patrones, aprendiendo las reglas siempre cambiantes de su juego inventado. Rió como no lo había hecho en años, una risa ligera y genuina. Era extraño lo cómodo que se sentía allí, sentado en la acera con dos niñas que apenas conocía.
Entonces ellas dijeron, ¿quieres ver nuestra casa? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miles miró a las niñas, sus rostros esperanzados y confiados. Sintió una punzada de preocupación. ¿Y si su madre no lo aprobaba? ¿Y si pensaba que era un tipo raro con malas intenciones? ¿Está su mamá en casa?, preguntó con cautela. Sí, respondió Nora emocionada. Hoy está trabajando en casa, lavando ropa. No le importará, insistió Miles. Quiero decir, que yo la visite sin avisar. Mamá es amable, le aseguró June. Y le diremos que nos compraste comida y curitas. Miles dudó. Una parte de él decía que esto podría ser complicado, que debería simplemente despedirse y volver a su mundo ordenado y predecible. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sentía curiosidad por saber más sobre la vida de estas niñas, por ver cómo vivían, quién era la madre que criaba a dos niñas tan dulces y resilientes. Está bien, aceptó finalmente. Me gustaría ver su casa. Las niñas vitorearon, aplaudiendo y saltando. Rápidamente recogieron las tapas y las cuerdas, guardando todo en una bolsa de tela desgastada. El oso Henry fue confiado al cuidado de Miles, quien lo sostuvo con el respeto debido a un miembro tan importante de la familia. Las niñas lo guiaron por callejones y calles secundarias, hablando sin parar durante todo el camino. Contaron historias sobre los lugares por los que pasaban, el muro donde June había visto una vez un enorme gato naranja, el árbol donde Nora encontró una pluma azul, la panadería de la señora Rosa donde a veces conseguían pan del día anterior. El mundo a través de sus ojos estaba lleno de pequeñas maravillas y aventuras, tan diferente de la visión práctica y calculadora de Miles. La señora de esa tienda de allí nos deja mirar los libros, dijo Nora, señalando una pequeña librería de esquina. Hay uno con dragones que es genial. Y hay una fuente enfrente, añadió June. En verano, cuando hace calor, metemos los pies. Miles escuchaba, absorbiendo cada detalle. Era como redescubrir la ciudad donde había vivido durante años, viéndola por primera vez a través de los ojos de las niñas. El camino se hizo más estrecho, las casas más sencillas. Entraron en una zona que Miles solo conocía de nombre, un barrio deteriorado que rara vez aparecía en las noticias a menos que hubiera problemas. Las aceras estaban rotas en muchos lugares, el pavimento lleno de baches. Aún así, la vida estaba en todas partes, gente charlando en las puertas, música a todo volumen desde ventanas abiertas, niños jugando en pequeños espacios abiertos entre edificios. Vivimos aquí, anunció June, deteniéndose frente a un viejo edificio de 3 pisos con pintura descascarada y grietas visibles en las paredes. Allí atrás. Miles la siguió por un pasillo estrecho que conducía a la parte trasera del edificio. El lugar era oscuro, con poca ventilación, pero sorprendentemente limpio dadas las condiciones. Llegaron a un pequeño patio interior donde ropa colorida colgaba de tendederos improvisados extendidos entre ventanas. Mamá está allí. Nora señaló una pequeña habitación al fondo del patio. La habitación parecía una construcción sencilla añadida, probablemente construida después de la estructura principal. Tenía solo una ventana pequeña y una puerta de madera desgastada pintada de un azul desvaído. Miles sintió que su corazón se aceleraba de repente. Estaba nervioso, como un adolescente conociendo a los padres de su novia por primera vez. Las niñas corrieron delante, abriendo la puerta sin llamar. «Mamá, trajimos a alguien», gritó Nora. Lo llevaron a una pequeña habitación en la parte trasera de un viejo edificio. El espacio era reducido pero ordenado con evidente esmero. Una cama doble ocupaba una esquina, cuidadosamente hecha con una colcha colorida y remendada. En otra esquina, una pequeña estufa de 2 hornillas y un fregadero improvisado. Una cortina separaba lo que Miles supuso que era el baño. En el centro, una pequeña mesa con 3 sillas desparejadas. En las paredes colgaban dibujos a lápiz, probablemente hechos por las niñas. Valerie, la madre, estaba lavando ropa en una palangana. Era una mujer joven, quizás de unos 30 y pocos años, con el mismo cabello oscuro que sus hijas, recogido en un moño simple. Llevaba una camiseta descolorida y pantalones holgados, con las mangas arremangadas revelando brazos delgados pero fuertes. Se secó las manos en el delantal que llevaba y se enderezó cuando vio a Miles. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa,
desconfianza y una dignidad inquebrantable que impresionó a Miles de inmediato. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?», preguntó, su voz firme, sin mostrar signos de incomodidad por tener a un extraño bien vestido en su casa. Las niñas corrieron hacia ella, hablando todas a la vez, tratando de explicar quién era Miles. Valerie la silenció con un gesto suave, luego dirigió su atención a Miles. Miles se presentó, describiendo cómo había conocido a las niñas, encontrándolas en la acera, comprándoles pan en la panadería y cómo había vuelto hoy y lo habían invitado a acompañarlas. Se aseguró de mantener la historia simple y directa, cuidando de no enmarcarla como caridad o lástima. «Me disculpo por aparecer así», concluyó, sintiéndose incómodo. «Sus hijas son bastante convincentes». Una leve sonrisa tocó el rostro de Valerie, suavizando sus rasgos. «Tienen ese efecto en la gente», respondió. «Gracias por ayudarlas ayer. Yo no sabía que habían salido a vender a Henry». Había una mezcla de gratitud y vergüenza en su voz que hizo que a Miles se le apretara la garganta. «Son unas niñas maravillosas», dijo sinceramente. «Fue un placer ayudar». Valerie lo invitó a pasar. Miles tuvo que agacharse para pasar por el marco bajo de la puerta. El espacio se sentía aún más pequeño por dentro, pero tenía una sensación de calidez y hogar que su gran y vacío apartamento nunca le había proporcionado. Se sentaron en cajones cubiertos por cojines delgados. Era el tipo de mobiliario improvisado que Miles nunca había experimentado, pero era sorprendentemente cómodo. Le entregó el paquete de pan que había traído, tratando de que pareciera casual, no como una limosna. «Pasé por la panadería hoy y pensé que a las niñas les gustaría», explicó. «La señora Rosa parece conocerlas bien». «La señora Rosa es una buena persona», respondió Valerie, aceptando el paquete con un asentimiento de agradecimiento. «A veces nos guarda el pan del día anterior». Le ofreció a Miles una simple taza de té, hirviendo agua en una pequeña tetera sobre la estufa. Las hojas de té eran pocas y el sabor suave, pero había un cuidado en cómo Valerie lo sirvió, en tazas desportilladas pero limpias, que conmovió profundamente a Miles. Hablaba poco, pero cada palabra llevaba una dignidad silenciosa. No había lamento en su voz, ni una súplica velada de ayuda, solo un reconocimiento de una vida difícil enfrentada con coraje. «¿Limpia casas?», comentó Miles, tratando de entablar conversación. «Sí», asintió Valerie. «Tengo 3 clientes fijos durante la semana. Los otros días hago trabajos esporádicos. También lavo ropa para la gente». «Eso debe ser agotador», observó Miles, sintiéndose inmediatamente tonto por decir lo obvio. «Es un trabajo honesto», dijo ella, sin amargura en la voz. «Y me permite estar con mis niñas por la noche. Eso es lo que importa». Las niñas jugaban en el suelo con Henry y unas pequeñas muñecas de trapo, probablemente cosidas por la propia Valerie. Reían y susurraban, tejiendo historias imaginarias en las que el oso de peluche siempre era el protector valiente. Miles las observaba, fascinado. ¿Cómo podían ser tan alegres, tan imaginativas, a pesar de tener tan poco? El contraste con su propia vida, llena de posesiones materiales pero vacía de risas genuinas, era marcado. Valerie, con ojeras bajo los ojos, era sin embargo resuelta. Había una fuerza en ella que iba más allá de lo físico, como si llevara el peso del mundo pero se negara a doblegarse ante él. Miles se dio cuenta de que estaba en presencia de una mujer extraordinaria, del tipo que rara vez encontraba en su mundo de negocios y lujo. La conversación encontró lentamente un flujo natural. Valerie le contó que había enviudado hacía 3 años. Su esposo había muerto en un accidente de construcción. Desde entonces, había estado criando a las niñas sola, sin apoyo familiar ya que vivían en otra ciudad. «Pero nos las arreglamos», concluyó con una pequeña pero genuina sonrisa. «Las niñas son fuertes, como su padre». Miles se fue con un profundo respeto por esa mujer. Mientras se despedía, prometiendo volver a visitarlas, sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. La imagen de Valerie lavando ropa con las manos agrietadas por el trabajo duro, pero manteniendo su dignidad, las niñas creando mundos de imaginación con tapas de botella y cuerdas, la pequeña habitación que era estrecha pero limpia, llena de amor y resiliencia. Todo eso se quedó con él. Al salir, miró al cielo, que comenzaba a oscurecer.
La misma luna saldría sobre ellos esa noche, sobre él en su lujoso apartamento y sobre Valerie y sus hijas en esa pequeña habitación al fondo de un viejo edificio. Pero algo le dijo que, con toda su sencillez, ellas apreciaban su belleza mucho más de lo que él jamás lo había hecho. Al día siguiente, Miles regresó con compras. No solo pan y fruta, sino una variedad de artículos que pensó que podría necesitar: arroz, frijoles, pasta, aceite, sal, azúcar, leche en polvo, algunas verduras e incluso un pequeño paquete de galletas que supuso que a las niñas les gustarían. Él mismo eligió todo en el supermercado, una tarea que no había hecho en años, ya que normalmente se encargaba su empleada doméstica. Al llegar a la pequeña habitación trasera, llamó a la puerta con cierta vacilación. ¿Y si Valerie lo veía como caridad? ¿Y si se sentía ofendida? Antes de que pudiera preocuparse demasiado, la puerta se abrió y el rostro de Nora apareció, iluminándose al verlo. «Miles», gritó, corriendo a abrazarle las piernas, olvidando ya su timidez inicial. «June, Miles ha vuelto». June apareció detrás de ella, más reservada pero igualmente complacida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las bolsas que él llevaba. «¿Qué es todo eso?», preguntó, curiosa. «Algunas cosas para ustedes», respondió Miles, tratando de sonar casual. «Pensé que podrían necesitarlas». Valerie apareció en la puerta, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos mostraron sorpresa, luego una compleja mezcla de gratitud y vergüenza. Miles se dio cuenta de que tendría que andar con cuidado para no herir su orgullo. «Buenos días», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Pase, por favor». Las niñas lo ayudaron a llevar las bolsas adentro, convirtiendo la tarea en una especie de juego. June alineó los artículos por tamaño, mientras Nora insistía en nombrar cada producto como si fueran tesoros recién descubiertos. «Mira, arroz. Podemos hacer ese arroz de colores que haces tú, mamá», exclamó Nora, sosteniendo el paquete con ambas manos. «Y también hay frijoles», añadió June, más pragmática. «Ahora podemos comer arroz y frijoles de verdad». Miles observaba, dividido entre la alegría y la tristeza. ¿Cómo podía algo tan básico como arroz y frijoles traerles tanta felicidad? ¿Qué tipo de dificultades habían pasado? Mientras organizaban las compras, Nora mencionó las goteras, mostrándole a Miles las cubetas estratégicamente colocadas por la habitación. Gesticuló dramáticamente, explicando cómo goteaba el agua durante las tormentas. «Esa de allí es la peor», dijo, señalando una esquina cerca de la cama. «Hace ruido toda la noche. Toc, toc, toc». Mamá intentó arreglarlo con cinta adhesiva, pero no funcionó, añadió June, seria. «Pero no nos importa mucho», continuó Nora con la típica resiliencia de los niños. «Fingimos que es lluvia mágica». «Sí, imaginamos que cada gota tiene un deseo dentro», explicó June, un poco tímida por su imaginación. «Si atrapamos una gota en la mano, el deseo se cumple». «¿Qué desean?», preguntó Miles, genuinamente curioso. Las niñas intercambiaron miradas, como decidiendo si compartir un secreto. «June desea libros», reveló finalmente Nora. «Yo deseo una muñeca de verdad, una que pueda cerrar los ojos». Miles sintió un nudo en la garganta. Deseos tan simples, que para muchos niños serían ordinarios, eran sueños casi imposibles para ellas. Miró el techo dañado, las manchas de humedad, la pintura descascarada. Este no era lugar para que viviera nadie, y mucho menos dos niñas pequeñas. Sintiendo su mirada, Valerie pidió a las niñas que llevaran algunas de las compras a la estufa. Luego, en voz baja, se acercó a Miles. «Gracias», dijo, claramente incómoda pero erguida. Había una dignidad en su postura que Miles admiraba cada día más. «Esto nos ayudará mucho. Pero no quiero que pienses que...». «No pienso nada», interrumpió Miles suavemente. «Solo quiero ayudar. Sin condiciones, sin expectativas». Valerie asintió, luego respiró hondo, como para reunir coraje. «Las cosas han sido difíciles desde que Pedro, mi esposo, murió», comenzó, mirando hacia las niñas que jugaban con Henry en la esquina. «Al principio teníamos algunos ahorros y su familia ayudó un poco, pero el dinero se acabó, y también su ayuda».
Miles escuchó en silencio, reconociendo la valentía que se necesitaba para compartir tales dificultades con alguien casi desconocido. Intento trabajar lo más posible, pero con las niñas, vaciló. No puedo dejarlas solas mucho tiempo, son muy pequeñas. Y la guardería es cara. Habló de las dificultades, las noches sin dormir, describió sus trabajos de limpieza, la ropa que lavaba para complementar sus ingresos, las facturas siempre atrasadas. Mencionó cómo el alquiler de esta pequeña habitación se llevaba casi la mitad de sus ganancias y cómo el propietario amenazaba con aumentarlo. A veces pienso en volver a mi pueblo, para estar más cerca de mi mamá, confesó. Pero allí no hay trabajo. Al menos aquí puedo ganar lo suficiente para alimentarlas. Mientras Valeria hablaba, Miles asimilaba cada detalle del pequeño espacio. Más allá de las goteras, las paredes tenían grietas, la fontanería era cuestionable, el suelo de cemento era frío e inadecuado. No era solo la pobreza lo que le golpeaba, sino la injusticia de la situación, una madre trabajadora, dos niñas brillantes y cariñosas, atrapadas en estas condiciones. ¿Y la escuela?, preguntó. ¿Van las niñas? Por ahora no, respondió Valerie, y por primera vez, Miles vio una sombra de vergüenza en sus ojos. Estaban en la escuela pública, pero tuvimos que mudarnos de barrio cuando el alquiler de nuestro antiguo lugar subió demasiado. Estoy intentando inscribirlas en una escuela cercana. Miles escuchó, en silencio. Cada palabra de Valerie, cada historia de las niñas, cada detalle de ese lugar estrecho y húmedo se unieron en su mente, formando una imagen clara de la injusticia que enfrentaban. Miró a las niñas, ahora jugando con unos papeles que él había traído junto con las compras. Dibujaban con lápices de colores gastados, creando mundos vibrantes en los que vivían en casas grandes con jardines. Vio esperanza en sus ojos, la capacidad de soñar incluso en la adversidad. Miró a Valerie, con su mirada digna pero cansada. Se dio cuenta de que tenía que hacer más, mucho más. Las palabras de Nora resonaron en su mente, fingimos que es lluvia mágica. Una niña que transformaba las gotas de las goteras, símbolos de dificultad, en algo mágico. June deseando libros, susurrando sus sueños a gotas de agua que entraban por un techo roto. Esta familia merecía mucho más que unas pocas bolsas de comida. Miles miró de nuevo la pequeña habitación. Más allá de los problemas obvios, vio los esfuerzos de Valerie por convertirla en un hogar, las cortinas improvisadas, el pequeño jarrón con flores silvestres, los dibujos de las niñas pegados en la pared. Era un espacio de amor, pero no era un lugar adecuado para vivir. Tengo que irme, dijo finalmente, mirando su reloj. Tengo una reunión en 1 hora. Gracias por todo, dijo Valerie, acompañándolo a la puerta. De verdad. No hay de qué agradecerme, sonrió Miles, agachándose para recibir un abrazo de las niñas. Volveré pronto. ¿Lo prometes?, preguntó Nora, con los ojos brillantes de esperanza. Lo prometo, respondió él con una certeza que no sentía desde que era niño. Miles se fue con la determinación de alguien que acababa de descubrir un propósito real. Las historias que había escuchado entre bolsas de compras tocaron algo profundo en su corazón, algo que no sabía que todavía estaba vivo. Mientras caminaba de regreso a su auto, una idea comenzó a formarse en su mente. Miles no le contó a nadie su plan, ni siquiera a su secretaria, que quedó perpleja cuando él solicitó 2 tardes libres por asuntos personales. Pasó horas buscando el lugar perfecto. No muy lejos del centro, para que Valerie pudiera seguir encontrando trabajo. En un barrio con escuelas decentes. Con espacio suficiente para 2 niñas en crecimiento. Sobre todo, un lugar donde la luz del sol pudiera entrar sin pedir permiso. Encontró la casa en una calle tranquila bordeada de árboles, con un pequeño parque al final de la cuadra. No era lujosa, pero estaba limpia, segura y acogedora. El tipo de lugar donde podrían desarrollarse historias felices. La dueña era una señora mayor que solo quería alquilarla a una familia respetable. Miles pagó 6 meses por adelantado y firmó el contrato a nombre de Valerie. Unos días después, Miles apareció con una llave. Llegó sin avisar, encontrando a las niñas dibujando en la acera frente al deteriorado complejo. Henry el oso supervisaba su arte, apoyado contra un trozo de ladrillo. Miles. Nora soltó el palito que usaba como lápiz y corrió hacia él.
mira lo que estamos dibujando. Señaló orgullosamente el suelo, donde un boceto infantil mostraba 4 figuras tomadas de la mano, 2 pequeñas, una más alta y una que parecía un hombre de traje. Somos nosotras, explicó June tímidamente. Yo, Nora, mamá, y tú. Miles sintió que su corazón se encogía. ¿Cómo se habían convertido estas niñas en una parte tan grande de su vida tan rápidamente? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin conocerlas? Es hermoso, dijo sinceramente. Ambas tienen mucho talento. Mamá está adentro, dijo Nora, agarrándolo de la mano sin dudar. Vamos. Miles se dejó guiar, la llave pesaba en su bolsillo, un secreto a punto de ser revelado. Encontraron a Valerie terminando de planchar algo de ropa con una plancha vieja. Sus ojeras parecían más profundas, pero sonrió al verlo. Miles, qué agradable sorpresa. Lamento llegar sin avisar, dijo él. Quiero mostrarles algo. Valerie lo miró extrañada. ¿Mostrarme qué? Miles sacó la llave de su bolsillo. Una simple llave, no muy diferente de cualquier otra, pero para él representaba una puerta a un nuevo mundo, no solo para Valerie y las niñas, sino para él mismo. Es una sorpresa, dijo con una sonrisa. ¿Puedes venir conmigo ahora? Las niñas empezaron a saltar de emoción. Sí, 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 gritó Nora. Una sorpresa. Por favor, mami, suplicó June, tirando de la falda de Valerie. Valerie dudó, mirando la pila de ropa que aún necesitaba planchar. No estoy segura, Miles. Tengo que terminar esto, el cliente lo necesita temprano mañana. Esta sorpresa te hará sonreír, mamá, dijo Nora con sabiduría infantil. Sonríes tampoco. Algo en el rostro de Valerie se suavizó ante las palabras de su hija. Dejó la plancha a un lado y suspiró. Está bien. Veamos esa sorpresa. Tomaron un autobús. Las niñas, emocionadas, se sentaron juntas junto a la ventana, señalando todo lo que veían afuera. Valerie permaneció callada, preocupada por la plancha inacabada, el tiempo que pasaba, las facturas aún sin pagar. Miles las observaba a todas, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Se bajaron en un barrio residencial sencillo pero cuidado. Caminaron 2 cuadras, las niñas corriendo delante, Valerie y Miles siguiéndolas detrás en un cómodo silencio. Es aquí, anunció Miles, deteniéndose frente a una pequeña casa pintada de un amarillo claro, con una cerca blanca y baja y un portón que rechinaba. ¿Qué hay aquí?, preguntó Valerie confundida. Miles no respondió. Simplemente abrió el portón y las invitó a entrar. El jardín delantero era pequeño pero verde, con algunas flores silvestres coloridas bordeándolo. Un árbol joven se erguía en una esquina, prometiendo sombra futura en el verano. Con el corazón latiendo con fuerza, Miles introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal. La giró, escuchando el clic satisfactorio, y abrió la puerta a un nuevo comienzo. Llevó a la familia a una casa pequeña pero aireada, con 2 dormitorios y un patio trasero. La sala tenía paredes de color claro y una gran ventana que dejaba entrar el sol, creando patrones dorados en el suelo de madera. La cocina, aunque sencilla, tenía suficientes gabinetes y una mesa redonda donde 4 personas podían sentarse juntas y mirarse a los ojos. Las niñas, momentáneamente aturdidas por la sorpresa, pronto corrieron por la casa, explorando cada rincón, abriendo cada puerta. Sus voces agudas resonando en las habitaciones aún vacías. Las ventanas se abren tan fácil, gritó Nora. Empujó y tiró de la ventana del dormitorio, maravillada por su suave funcionamiento, tan diferente de las ventanas atascadas en su antigua habitación. Una suave brisa entró, trayendo el aroma de las flores del jardín. Podemos dormir de lado sin tocar la pared, June saltó sobre la cama. En el dormitorio más grande había una cama doble sencilla pero nueva. June se dejó caer sobre ella, extendiendo brazos y piernas, deleitándose con el lujo de poder estirarse completamente sin chocar contra una pared o contra otra persona. Mira, mamá, llamó Nora desde el otro dormitorio. Hay 2 camas aquí, una para mí y otra para June. Valerie se quedó inmóvil en la sala, con las manos cubriendo su boca, los ojos llenos de lágrimas. Parecía temer que cualquier movimiento la despertara de un sueño maravilloso. Miles, ¿qué es esto?,
logró decir finalmente, su voz temblorosa. Es su casa, respondió él simplemente. Si la quieren, claro. ¿Nuestra casa? Valerie miró a su alrededor, incrédula. Pero, ¿cómo? No podemos pagar un lugar como este. El alquiler es razonable, explicó Miles, ya habiendo planeado esta parte. Y lo he arreglado para que se ajuste a tu presupuesto. Esto no es caridad, Valerie. Es una oportunidad. Para ti, y para mí también. ¿Para ti? Sí, sonrió Miles. No tienes idea de cuánto me han dado ustedes tres en las últimas semanas. Mucho más de lo que podría pagar con una casa. Las niñas volvieron corriendo a la sala, sus rostros iluminados por pura alegría. June, usualmente la más reservada, tenía los ojos brillantes. Nora casi saltaba. Mamá, hay un patio trasero. Y un árbol al que podemos trepar. Y hay un dormitorio solo para nosotras. Y un armario grande. Valerie lloraba en silencio. No con tristeza o autocompasión, sino con alivio y gratitud. Una esperanza que casi había olvidado cómo sentir. Merecen más que solo sobrevivir, dijo Miles. Habló en voz baja, pero con convicción. No era solo una frase bonita, era una verdad que había aprendido observando a esta familia, su resiliencia, su dignidad, su capacidad para encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Valerie se secó las lágrimas y, por primera vez desde que Miles la había conocido, sonrió sin reservas. Era una sonrisa que transformó su rostro cansado, revelando a la joven mujer detrás de las preocupaciones y el trabajo interminable. Aceptamos, dijo finalmente. Y pagaremos hasta el último centavo. Lo prometo. Miles asintió, respetando su orgullo. Sé que lo harás. Sintiendo que la decisión estaba tomada, las niñas comenzaron a planificar cómo arreglarían su nueva habitación. Nora quería pintar estrellas en el techo. June soñaba con una estantería. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a bajar en el cielo. Sus rayos entraban por las ventanas, pintando la casa de dorado, creando ese efecto que Miles había esperado, ventanas de sol, no solo aberturas en la pared, sino portales por donde la luz podía entrar, transformando lo ordinario en extraordinario. Mientras las niñas corrían por el patio y Valerie exploraba tímidamente la cocina, Miles se dio cuenta de que la casa no era solo un regalo para la familia. También era un regalo para sí mismo. Un recordatorio de que había más en la vida que negocios y márgenes de beneficio. Había personas. Había luz de sol. Había ventanas esperando ser abiertas. El día de la mudanza llegó un sábado soleado. No había mucho que traer, algo de ropa, algunos utensilios de cocina, una caja de juguetes improvisados y, por supuesto, Henry el oso, que ahora tendría un lugar de honor en la habitación de las niñas. Miles contrató una pequeña furgoneta para la mudanza y, para sorpresa de Valerie, la casa ya estaba equipada con lo básico: camas, una mesa y sillas, un sofá sencillo pero cómodo, una pequeña nevera y una estufa nueva. No puedo aceptar todo esto, protestó Valerie al ver los muebles. Piensa en ello como un préstamo, respondió Miles con una sonrisa tranquila. Cuando puedas, compras los tuyos y devolvemos estos. Valerie finalmente aceptó, no porque le faltara orgullo, sino porque vio la alegría en los ojos de sus hijas y no quiso quitársela. June ya imaginaba un rincón de la habitación donde podría colocar una estantería llena de libros. Nora probó la cama nueva saltando sobre ella para comprobar su suavidad y altura. La primera semana en la nueva casa fue de adaptación. Las niñas recorrieron cada rincón, encontrando pequeños tesoros, un nido de pájaro en el árbol del patio trasero, un estante oculto en un armario, el patrón que la luz del sol hacía en el suelo a lo largo del día. Valerie siguió trabajando en sus empleos de limpieza y lavandería, pero Miles notó que parecía menos cansada, como si el peso del mundo se hubiera aligerado un poco. El domingo siguiente, Miles llegó con una sorpresa: uniformes escolares y útiles escolares completos para ambas niñas. La escuela está a 4 cuadras de aquí, explicó mientras las niñas admiraban sus nuevos cuadernos, lápices de colores y lápices sin punta. Es una escuela pública, pero tiene buena reputación. Hablé con la directora. Pueden empezar mañana. ¿Tan pronto? Valerie parecía asustada y aliviada a la vez. No hay razón para esperar,
dijo Miles suavemente. Han perdido demasiado tiempo ya. Esa noche, después de que Miles se fuera, Valerie se sentó en la cama entre sus hijas, explicándoles que al día siguiente sería un gran día, lleno de cosas nuevas que aprender y nuevos amigos que hacer. Las niñas escuchaban con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y emoción grabada en sus pequeños rostros. ¿Y si no les caemos bien a los otros niños?, preguntó June, siempre cautelosa. Les caerán bien a todos, la tranquilizó Valerie, acariciándole el pelo. Ustedes son especiales. ¿Y si no sabemos las respuestas?, se preocupó Nora, mordiéndose el labio. Nadie lo sabe todo, cariño. Van allí para aprender. Cuando las niñas finalmente se durmieron, Valerie permaneció despierta, mirando al techo. Su corazón estaba apretado por las preocupaciones, pero también rebosante de esperanza. La escuela significaba un futuro, oportunidades que sus hijas no tendrían de otra manera. La mañana llegó con un cielo despejado y un sol suave, como si el universo mismo conspirara para hacer el día perfecto. Valerie se despertó antes de la alarma y encontró a las niñas ya levantadas, demasiado emocionadas para dormir. Con los uniformes planchados y las mochilas nuevas listas, las niñas estaban preparadas para su primer día de escuela. Los uniformes eran sencillos, faldas azul marino, blusas blancas, calcetines hasta la rodilla. Pero en ellas, bien podrían haber sido vestidos de noche, por la forma en que se admiraban en el pequeño espejo del baño, girando para ver cómo se movían sus faldas, ajustándose las blusas una y otra vez. «Te ves hermosa, Nora», dijo June con sincera admiración. «Tú también, June», respondió Nora, ayudando a su hermana a arreglarse el pelo. Valerie preparó un desayuno especial, huevos y tostadas, un lujo poco común antes, pero ahora más factible gracias a la nueva nevera y una cocina funcional. Las niñas comieron en silencio, señal de nerviosismo. Incluso Henry el oso parecía más solemne esa mañana, sentado en una silla para acompañarlas. El timbre sonó exactamente a las 7:30. Miles, puntual como siempre. Se había ofrecido a acompañarlas en su primer día, algo que Valerie aceptó agradecida. Ella quería ir también, por supuesto, pero tenía un trabajo de limpieza importante al otro lado de la ciudad esa mañana y no podía permitirse faltar. «Buenos días», saludó Miles al entrar con una sonrisa. Llevaba un pequeño ramo de margaritas en la mano. «¿Son para mí?», preguntó Nora esperanzada. «En realidad», dijo Miles, entregándole las flores a Valerie, «son para celebrar su gran día». Valerie las aceptó con una sonrisa tímida, un ligero rubor subiendo por sus mejillas. Por un momento, pareció más joven, más ligera, como si fuera solo una mujer recibiendo flores de un hombre, sin la carga de su complicada realidad. «Las pondré en agua», dijo, dándose la vuelta para que él no viera la emoción en sus ojos. Miles se volvió hacia las niñas, admirando sus uniformes. «Parecen verdaderas estudiantes», exclamó. «¿Listas para conquistar el mundo?». «Sí», respondió Nora, siempre entusiasta. «Creo que sí», dijo June, más cautelosa, pero con una chispa de determinación en los ojos. El camino a la escuela fue una mezcla de charla animada y silencios tensos. Las niñas aferraban sus mochilas con fuerza, como si temieran que alguien se las arrebatara. Otros estudiantes convergían en la misma dirección, algunos con padres, otros lo suficientemente mayores para caminar solos. Miles las acompañó hasta la puerta. Nora se aferró a su mano, apretándola cada vez que un grupo de niños ruidosos pasaba corriendo. June se ajustaba repetidamente el lazo del pelo, un tic nervioso que Miles había notado antes cuando estaba ansiosa. «¿Y si no podemos hacer amigos?», susurró Nora mientras se detenían frente a la escuela. «Lo harán», prometió Miles, agachándose a su nivel. «¿Saben por qué? Porque son especiales. Porque son amables, listas y tienen historias increíbles que contar». «¿Qué historias?», preguntó June, curiosa. «La historia de Henry, para empezar», respondió Miles con una sonrisa. «O cómo convierten las goteras en lluvia mágica. A los niños les encantan historias así». Las niñas sonrieron, un poco más seguras. La campana de la escuela sonó, llamando a los estudiantes adentro. «Adelante», las animó Miles. «Estaré aquí mismo cuando terminen». «¿Lo prometes?», preguntó Nora, sus ojos de repente llenos de ansiedad.
Lo prometo, dijo Miles con la seriedad que usualmente reservaba para contratos millonarios. Las niñas respiraron hondo, se tomaron de la mano y entraron en la escuela. Dos pequeñas figuras con uniformes impecables, mochilas a la espalda, cabello cuidadosamente peinado. Parecían tan frágiles pero tan valientes, pensó Miles. Al otro lado de la calle, Valerie observaba a distancia. Estaba llorando, tratando de ocultarlo. Tenía que irse al trabajo, pero no pudo resistirse a pasar por la escuela solo para ver a sus hijas entrar por primera vez. No quería que la vieran preocupada, las pondría más nerviosas o inseguras. Pero necesitaba presenciar ese momento. Miles la notó y saludó discretamente. Valerie se secó rápidamente las lágrimas y devolvió el saludo. Había un entendimiento silencioso entre ellos, un acuerdo tácito de hacer lo mejor por estas dos niñas que, sin proponérselo, habían cambiado sus vidas. Las horas pasaron lentamente para Miles. Intentó trabajar a distancia desde un café cercano, pero no dejaba de pensar en las niñas. ¿Cómo les estaría yendo? ¿Habrían hecho amigos? ¿Serían amables los maestros? Le sorprendió lo preocupado que se sentía, como si June y Nora fueran de alguna manera su responsabilidad, parte de su vida. A las 12:30 en punto, Miles estaba de vuelta en la puerta de la escuela. Otros padres y tutores se estaban reuniendo, esperando la salida. Sonó la campana y pronto el patio se llenó de niños uniformados corriendo, riendo, llamando a sus padres. Por un momento, Miles temió no poder distinguirlas entre la multitud. Entonces oyó, Miles, aquí. Era Nora, saludando frenéticamente, arrastrando a June de la mano. Corrieron hacia él, radiantes de emoción. ¿Cómo les fue?, preguntó Miles mientras caminaban de regreso a casa. Al volver de la escuela, Nora dijo, la maestra dijo que somos buenas para dibujar. Sus ojos brillaban de orgullo. Para una niña que había pasado tanto tiempo dibujando con palitos en la tierra, que una maestra elogiara su arte era una validación poderosa. Nos dejó dibujar durante el recreo, continuó Nora, saltando a cada paso. Hice una casa con un árbol, como la nuestra ahora. Yo dibujé a Henry, intervino June, más reservada pero igual de orgullosa. La maestra preguntó quién era y le conté su historia. Todos querían oírla. Vamos a aprender a escribir tu nombre, añadió June. Había una seriedad en su voz, como si escribir el nombre de Miles fuera una misión crítica. La maestra nos mostró algunas letras hoy, explicó. Dijo que pronto escribiremos palabras completas. Quiero escribir tu nombre primero. Y quiero escribirle a Henry una casa nueva, añadió Nora, ya visualizando su futuro como escritora. Cuando llegaron a casa, Valerie ya había regresado del trabajo, esperando ansiosamente en la puerta, escudriñando sus rostros en busca de cualquier señal de tristeza o decepción. Lo que vio en cambio fue alegría y emoción. Las niñas corrieron hacia ella, hablando ambas a la vez sobre la escuela, los nuevos amigos y una maestra amable que elogió sus dibujos. Nos dejó sentarnos juntas, exclamó Nora. Algunos gemelos tienen que sentarse separados, pero nosotras no. Tienen una biblioteca en la escuela, añadió June, con los ojos brillantes. Con libros de verdad que podemos sacar prestados. Miles observó la escena, sonriendo. Sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros, un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. Las niñas estaban bien. Estaban felices. Estaban donde pertenecían, en la escuela, aprendiendo, creciendo. Las niñas mostraron sus cuadernos. Uno tenía un dibujo de un corazón con 3 nombres, Valerie, Nora y June. Era un dibujo simple, hecho con lápices de colores, pero tenía un significado profundo. Esta era su familia, su centro, su universo. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia, explicó June. Así que hicimos este corazón con nuestros nombres. Es hermoso, dijo Valerie, con la voz cargada de emoción. Y queríamos poner tu nombre también, le dijo Nora a Miles con la honestidad directa de una niña. Pero no sabíamos si podíamos. Miles sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien sugería que él podría ser parte de una familia, parte de un corazón dibujado con amor en un cuaderno escolar. Pueden poner mi nombre donde quieran, respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. Sería un honor.
Valerie lo miró con una expresión compleja, gratitud, confusión y quizás una pizca de miedo. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué era esta extraña familia que se estaba formando sin que nadie lo hubiera planeado? Las niñas fueron a guardar sus cosas de la escuela y a cambiarse de ropa, dejando a Valerie y Miles solos en la pequeña sala. Valerie, emocionada, dijo: «Quiero trabajar. Quiero que estén orgullosas de mí». Había una determinación en su voz que Miles reconoció, esa fuerza interior que la había mantenido en pie todos estos años, criando a dos niñas sola en circunstancias que habrían quebrado a muchos. «No quiero depender de nadie para siempre», continuó. «Necesito dar un ejemplo a mis hijas, mostrarles que podemos encontrar nuestro lugar en el mundo». Miles asintió, comprendiendo perfectamente. No se trataba solo de dinero o independencia. Se trataba de dignidad, autoestima, de poder mirar a sus hijas a los ojos y decir: «Miren lo que mamá puede hacer». Miles respondió: «Resolveremos esto». No era una promesa vacía. Ya había estado pensando en ello. De hecho, su empresa necesitaba a alguien confiable en la recepción para manejar la agenda, recibir a los clientes, mantener las cosas organizadas. Valerie tenía todas las cualidades requeridas: responsabilidad, inteligencia, dignidad. Y el horario encajaría con las horas escolares de las niñas. Pero esa era una conversación para otro día. Hoy era para celebrar el primer día de escuela de las niñas, el comienzo de un viaje educativo y nuevas oportunidades. «Lo hicieron genial hoy», dijo Miles con una sonrisa. «Deberías haber visto cómo entraron a clase, valientes como leoncitas». «Siempre han sido así», respondió Valerie con orgullo. «Fuertes, incluso cuando las cosas eran difíciles». Justo entonces, las niñas regresaron con su ropa de casa, llevando a Henry el oso. «¿Quieres saber cómo fue la escuela?», dijo Nora seriamente. «Entonces, contémosle», respondió Miles, sentándose en el sofá y haciéndole señas para que se unieran. «Cada detalle». Y así se quedaron allí, los cuatro y el oso, hablando de su gran día, de letras y números, de dibujos elogiados y posibles nuevos amigos, de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Todo comenzó con una llamada en medio de la noche. Miles se despertó sobresaltado. El brillo de su celular iluminaba la habitación oscura. Era su socio comercial, sonaba aterrado. «Enciende la TV. Ahora mismo». Todos los canales cubrían la misma historia, un escándalo financiero involucrando a la empresa de Miles. Alegaciones de fraude fiscal, contratos cuestionables, soborno de inspectores. Su nombre aparecía en los titulares junto a palabras como sospechoso, bajo investigación, posible fraude. Miles se sentó al borde de la cama, atónito. Nada de eso tenía sentido. Su empresa siempre había operado legalmente. Él revisaba personalmente cada contrato, cada documento fiscal. ¿Cómo podía ser? La respuesta surgió con la luz del día: sabotaje interno. Su director financiero, CFO, un hombre en quien confiaba, había falsificado documentos, malversado fondos y orquestado un elaborado esquema que ahora estaba explotando en la cara de Miles. Peor aún, había pruebas falsificadas que implicaban a Miles en el esquema. Las semanas siguientes fueron una pesadilla a cámara lenta. Clientes cancelaron contratos, inversores se retiraron, la junta directiva exigió su renuncia temporal. Los abogados lanzaban frases como daño reputacional y posibles cargos criminales. Miles luchó. Contrató investigadores, reunió pruebas de su inocencia, dio entrevistas tratando de aclarar la situación. Pero el daño estaba hecho. Su imagen estaba manchada, la confianza se había ido. El escándalo explotó como una bomba en el mercado financiero. Las acciones se desplomaron, los clientes huyeron, los socios cortaron lazos. La empresa que Miles había construido minuciosamente durante años, ladrillo a ladrillo, se derrumbó como un castillo de naipes. La empresa de Miles se hundió. No fue gradual, fue un colapso. El último de sus inversores de apoyo se retiró cuando surgió un segundo escándalo. El CFO había huido del país con millones en fondos malversados. Miles eventualmente podría probar su inocencia, pero sus activos fueron congelados, sus cuentas embargadas y su reputación destruida. Perdió contratos, inversores, todo.
Años de arduo trabajo y relaciones cuidadosamente construidas se evaporaron en días. La oficina, una vez bulliciosa, ahora estaba desierta, llena de escritorios abandonados y plantas moribundas. Durante 2 semanas, Miles apenas salió de casa. Recibía llamadas de abogados, intentaba comprender la magnitud del desastre, buscaba formas de salvar algo de los restos. Las noches eran lo peor, acostado en la oscuridad, el insomnio devorándolo mientras su mente giraba en bucles interminables de ¿y sí? ¿Y cómo no lo vi? Otro pensamiento lo atormentaba, Valerie y las niñas. En los últimos meses, se habían vuelto esenciales en su vida. El alquiler de la casa, la escuela de las niñas, el trabajo prometido para Valerie, todo dependía de recursos que ya no tenía. ¿Cómo podría enfrentarlas? ¿Cómo podría mirar a los ojos de esas niñas y decirles que podrían tener que dejar la casa con las ventanas soleadas? En la tercera semana, Miles finalmente reunió el coraje. Se vistió de forma sencilla, jeans y camisa, nada parecido a los costosos trajes que solía usar, y condujo hasta la casa de Valerie. Al menos todavía tenía su auto, aunque probablemente no por mucho tiempo. Era un domingo de otoño, nubes grises y pesadas amenazaban una tormenta inminente. Miles lo encontró apropiado, la naturaleza reflejando la agitación dentro de él. Valerie abrió la puerta. Su sonrisa se desvaneció tan pronto como vio su expresión. Parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras oscuras, carentes de su antiguo brillo. Su postura, antes confiada, se había encorvado, como bajo una carga invisible. Miles, comenzó ella, la preocupación evidente en su voz. ¿Está todo bien? ¿Podemos hablar?, preguntó él, su voz áspera por días sin usarla. Adentro, las niñas jugaban en la sala. Al ver a Miles, corrieron a abrazarlo como siempre, pero algo en su rostro las detuvo. Incluso Nora, usualmente la más impulsiva, se detuvo a mitad de camino, observándolo con ojos preocupados y muy abiertos. ¿Estás enfermo, Miles?, preguntó tímidamente. No, cariño, respondió él, intentando sonreír pero logrando solo una leve curva en sus labios. Solo un poco cansado. Valerie entendió que algo serio estaba pasando. Con voz suave, pidió a las niñas que fueran a jugar a su habitación por un rato. Obedecieron, pero no sin lanzar miradas ansiosas a Miles, como si temieran que desapareciera mientras no estaban. Estaba de vuelta en la casa de Valerie, la que él había alquilado para ellas, ahora un doloroso recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Pero el lugar había cambiado. Lo que una vez fue solo una estructura desnuda era ahora un hogar. Había dibujos en las paredes, cojines coloridos hechos por Valerie, pequeñas plantas en macetas en los alféizares de las ventanas. Se sentía vivo. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido tantas comidas e historias. Valerie colocó una taza de té frente a él, esperando en silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, un ritmo constante en las ventanas. Lo perdí todo, dijo finalmente, las palabras pesadas como piedras. Mi empresa, mis inversiones, mi reputación. Le contó sobre el escándalo, la traición, el rápido colapso de todo lo que había construido. Habló sin autocompasión, simplemente relatando hechos con voz monótona, todavía en shock. Puede que ya no pueda ayudar, concluyó, mirando el té intacto. El alquiler está pagado por 3 meses más. Después de eso, no lo sé. Lo siento, Valerie. Lo siento mucho. Siguió un largo silencio, roto solo por la lluvia golpeando contra las ventanas. Miles no podía atreverse a mirarla, temiendo ver decepción o enojo. O peor, lástima. Valerie respondió, ahora es nuestro turno. Miles levantó la vista, confundido. Se había preparado para muchas reacciones, pero no para esta. Valerie parecía serena, casi resuelta. ¿Qué quieres decir? Nos ayudaste cuando lo necesitábamos, dijo ella firmemente. Cuando mis hijas tenían hambre, cuando vivíamos en esa pequeña habitación con goteras, cuando necesitábamos un nuevo comienzo. Ahora es nuestro turno de ayudarte a ti. Miles sintió un nudo desconocido en la garganta, uno que no podía tragar. Valerie, no tengo. No estoy hablando de dinero, interrumpió ella suavemente. Estoy hablando de apoyo. De no estar solo.
de tener a alguien que cree en ti, incluso cuando todo parece perdido. En ese momento, algo dentro de Miles se hizo añicos. Quizás eran los últimos restos del muro que había construido alrededor de su corazón durante años. Quizás era el peso de las últimas semanas encontrando finalmente una salida. O quizás era simplemente la mirada de Valerie, tan llena de comprensión y fuerza. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Intentó ocultarlas, avergonzado, pero Valerie extendió la mano y la puso sobre la de él, apretando con firmeza. «Está bien», dijo. «A veces necesitamos rompernos antes de poder reconstruir». Justo entonces, las niñas regresaron a la cocina. Por supuesto, lo habían oído todo. En una casa pequeña, las paredes son delgadas y los niños tienen oídos agudos, especialmente cuando se trata de los adultos que aman. No dijeron nada mientras se acercaban a Miles. Esta vez, June, usualmente la más reservada, se movió primero. Tomó la mano libre de él entre las suyas. Las niñas lo abrazaron. No un abrazo cualquiera, un abrazo que hablaba más fuerte que las palabras, un abrazo que envolvía no solo su cuerpo, sino su alma. Nora, impulsiva como siempre, prácticamente saltó a su regazo. June, más contenida pero igualmente afectuosa, lo abrazó por el cuello. «Todo estará bien, Miles», dijo Nora con la convicción absoluta que solo los niños poseen. «Te ayudaremos». «Sabemos cómo es empezar de nuevo», añadió June con una sabiduría impropia de su edad. «Es difícil, pero no imposible». Miles sintió que algo se expandía en su pecho, un sentimiento que no podía nombrar. Era como si, en medio de la tormenta que había destruido su vida, hubiera encontrado un refugio inesperado. Un lugar donde no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, donde podía simplemente ser humano, con defectos y vulnerabilidades incluidas. June se apartó brevemente y salió de la habitación. Regresó momentos después con una hoja de papel, que tímidamente le entregó a Miles. June le ofreció un dibujo. «Eres tú sintiéndote triste, pero estamos contigo». El dibujo representaba una figura alta con traje, lágrimas corriendo por su rostro. A su alrededor, 3 figuras más pequeñas, obviamente Valerie, Nora y June, formaban un círculo protector. En la parte superior de la página, con la letra torpe de alguien que aún está aprendiendo, había una palabra: familia. Miles miró el dibujo, luego a las 3 personas frente a él. No eran solo personas a las que había ayudado, algún proyecto de caridad para aliviar su conciencia. Eran su familia. La familia que nunca se dio cuenta de que necesitaba hasta ahora. «Gracias», susurró, su voz cargada de emoción. «No las merezco». «Todos merecen una familia, Miles», dijo Valerie simplemente. «Incluso si cometen errores. Incluso si lo pierden todo». En ese momento, con la lluvia cayendo fuertemente afuera, Miles se dio cuenta de que, a pesar de haber perdido tanto, todavía tenía lo esencial. Todavía tenía personas que se preocupaban por él, no por lo que podía dar, sino por quién era. Los días siguientes se dedicaron a planificar. Miles no era de los que se rinden fácilmente. Con la mente más clara y el corazón más ligero, comenzó a considerar opciones. Su cuenta principal estaba congelada por la investigación, pero tenía algunos ahorros en una cuenta personal. No una fortuna, pero suficiente para un nuevo comienzo modesto. Miles empezó de nuevo. No con el glamour y la grandeza a los que estaba acostumbrado, sino con humildad y determinación. Alquiló una pequeña oficina en un edificio comercial de segunda categoría. Solo 2 habitaciones diminutas, muebles básicos y una computadora reacondicionada. Era un contraste brutal con la lujosa oficina que una vez ocupó, completa con vista panorámica y muebles de diseñador italiano. Una pequeña oficina, nuevas ideas. Miles decidió centrarse en la consultoría para pequeñas empresas, un nicho que había ignorado previamente en favor de clientes más grandes y rentables. Ahora veía un valor real en ayudar a los recién llegados, personas con grandes sueños y pequeños presupuestos. Usaría su experiencia para guiarlos, ayudándolos a evitar los errores que él había cometido. Una tarde, mientras instalaba el nuevo lugar, levantó el teléfono y llamó a Valerie. Le invitó: «Valerie, quiero que seas mi secretaria». Hubo un breve silencio al otro lado. Miles,
Nunca he trabajado en una oficina, admitió ella, vacilante. No estoy segura de tener las habilidades para eso. Tienes exactamente lo que necesito, Valerie, insistió él. Integridad, determinación, la habilidad de hacer mucho con muy poco. Puedes aprender el resto. Además, añadió con una sonrisa en la voz, el horario funcionará con la escuela de las niñas. Ella aceptó. Miles pudo oír la sonrisa cuando dijo, haré lo mejor que pueda. El sábado siguiente, todos fueron a organizar la oficina. Las niñas estaban tan emocionadas como si fueran a una fiesta, llevando bolsas de tesoros, una planta para la ventana, portalápices hechos en casa, incluso un dibujo enmarcado de Henry con traje de negocios. Nora y June ayudaron a instalar todo mientras Miles y Valerie organizaban archivos y configuraban la computadora. Las niñas transformaron el lugar. Pegaron sus dibujos en las paredes, organizaron los libros por color en un pequeño estante y colocaron flores silvestres en un jarrón improvisado. Esta va a ser la mejor oficina del mundo, declaró Nora, satisfecha con su trabajo. ¿Y podemos venir aquí después de la escuela?, preguntó June esperanzada. Por supuesto que pueden, respondió Miles, dándose cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin ellas. Al final del día, la pequeña oficina parecía completamente diferente. No tenía el lujo ni la sofisticación de su antiguo lugar de trabajo, pero tenía algo mucho más valioso: corazón. Cada rincón reflejaba no solo funcionalidad, sino afecto y esperanza. El toque de manos pequeñas haciendo lo mejor posible. Antes de irse, todos se reunieron en el centro de la sala principal. Miraron a su alrededor, a su esfuerzo colectivo, conscientes de cuánto más quedaba por hacer, cuántos desafíos por delante. La reputación de Miles necesitaría ser reconstruida, cliente por cliente. Las finanzas eran ajustadas, el futuro incierto. Pero también había una sensación de posibilidad en el aire, esa energía especial que surge cuando las personas que se preocupan unas por otras unen fuerzas por un objetivo común. Nora, siempre espontánea, levantó un pequeño puño en el aire como una pequeña guerrera y exclamó, ahora, a por ello. Miles sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Miró a Valerie, a June, a Nora. A la modesta oficina que simbolizaba su nuevo comienzo. A los dibujos en las paredes que convertían un espacio comercial en algo personal, casi sagrado. Sí, asintió, sintiendo una convicción que no provenía de la razón, sino del corazón. Ahora, a por ello. Afuera, el cielo se había despejado. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio. Un tenue arcoíris se arqueaba sobre las nubes que se alejaban. Miles no era de creer en señales, pero en ese momento, se permitió esperar que significara algo. Que después de cada tormenta, sigue la calma. Que los nuevos comienzos, aunque aterradores, también pueden ser hermosos. Y lo más importante, que nadie debería tener que enfrentar las tormentas de la vida solo. El nombre se le ocurrió una tarde lluviosa. Miles estaba de pie junto a la ventana de su pequeña oficina, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, mientras Valerie organizaba carpetas de clientes. Las niñas, que habían venido después de la escuela, dibujaban en su escritorio improvisado en la esquina. ¿Qué piensas de darle un nombre a la empresa?, preguntó Miles, volviéndose hacia Valerie. Algo que represente este nuevo comienzo. Valerie levantó la vista de sus papeles, pensativa. Un nombre es importante, asintió. Define quién eres y qué representas. Exactamente. Y no quiero nada que me recuerde a la antigua firma. Quiero algo fresco, algo que signifique. Raíces, gritó Nora, levantando un dibujo que acababa de terminar. ¿Cómo estás? El dibujo mostraba un árbol con raíces enormes, mucho más grandes que las ramas. Raíces de un rojo brillante, dibujadas con trazos audaces, extendiéndose por la página en patrones intrincados. ¿Por qué rojas?, preguntó Miles, curioso. Porque el rojo es fuerte, explicó Nora con naturalidad. Y las raíces tienen que ser fuertes para sostener el árbol en una tormenta. Miles miró a Valerie, luego a June, cuyos ojos observadores no perdían nada. Algo hizo clic en su mente. Raíces rojas, dijo, probando el nombre. Nuestra nueva empresa se llamará Raíces Rojas. El negocio comenzó pequeño,
casi invisible en medio del vasto mar de empresas de la ciudad. Los primeros meses fueron duros. Miles recurrió a los pocos contactos que quedaban dispuestos a confiar en él después del escándalo. Consiguió algunos clientes pequeños, una panadería que necesitaba organizar sus finanzas, un pequeño taller de costura que buscaba crecer, un joven programador con una idea prometedora pero sin idea de cómo convertirla en una empresa viable. Eran trabajos modestos, lejos de los contratos millonarios que Miles alguna vez persiguió. Pero había algo nuevo, una satisfacción real en ayudar a pequeños emprendedores, en ver la luz en sus ojos cuando comprendían un nuevo concepto, cuando su negocio avanzaba, paso a paso cauteloso. Valeria aprendió rápidamente. Inicialmente, solo contestaba teléfonos y manejaba agendas, pero pronto estaba estudiando por las noches después de que las niñas se durmieran, cursos en línea de administración básica, contabilidad, servicio al cliente. Más de una vez, Miles la encontró dormida en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada sobre libros abiertos y notas. «No tienes que hacer todo esto, Valerie», le dijo una noche, encontrándola estudiando detenidamente hojas de cálculo financieras. «Ya haces tanto». «Quiero contribuir de verdad», dijo ella, decidida. «Quiero entender este mundo. Quiero crecer con la empresa». Miles admiraba su empuje. Era el mismo espíritu que había reconocido en ella desde el primer día, cuando lavaba ropa en una palangana y mantenía su dignidad a pesar de sus dificultades. Valerie no aceptaba limitaciones, se negaba a conformarse con lo mínimo. Y eso, se dio cuenta Miles, era exactamente lo que Raíces Rojas necesitaba. Su primer cliente importante llegó a los 6 meses, una pequeña cadena de cafeterías que quería expandirse. El dueño, un hombre llamado Thomas, había oído hablar de Miles a través de un conocido mutuo. Se presentó desconfiado, las historias del escándalo aún circulaban, pero se fue convencido, no solo por la experiencia de Miles, sino por la atmósfera del lugar. «Hay algo diferente aquí», dijo Thomas mientras firmaba el contrato. «No es como las otras oficinas de consultoría que visité. Se siente más humano». Miles sonrió, mirando a su alrededor. De hecho, la oficina no parecía un entorno corporativo típico. Las paredes, antes blancas, ahora eran vibrantes de color y dibujos enmarcados, obras de las niñas. Plantas reales crecían en los alféizares de las ventanas, no decoración artificial. Fotos de clientes estaban pinchadas en un tablón de corcho, no como trofeos, sino como parte de una comunidad en crecimiento. El contrato con la cadena de cafeterías fue un punto de inflexión. Thomas corrió la voz sobre Raíces Rojas entre otros emprendedores. El rumor comenzó a traer nuevos clientes y nuevos desafíos. Miles contrató a un asistente, luego a otro. Pronto, la pequeña oficina se sintió estrecha. Valerie se convirtió en un pilar de la empresa, no solo para tareas administrativas, sino como guardiana de su cultura esencial. Cuando llegaban nuevos empleados, ella era quien explicaba la filosofía del negocio. Raíces Rojas no es solo un nombre, es una promesa: construir cimientos sólidos, crecer de forma sostenible y soportar las tormentas juntos, como comunidad. Este enfoque diferente llamó la atención de un periodista de negocios, que escribió un artículo sobre la empresa renacida de las cenizas. Por supuesto, el artículo mencionaba la caída de Miles, pero se centró en la reinvención, en un enfoque empresarial que valoraba a las personas tanto como a las ganancias. El artículo generó revuelo en la industria. Algunos se burlaron, calificándolo de emocional y poco realista. Otros lo encontraron refrescante, una desviación del modelo frío y calculado que dominaba el mercado. Entre este último grupo estaba Clara Méndez, una inversora conocida por apoyar negocios innovadores. Se presentó sin previo aviso un viernes lluvioso en la oficina de Raíces Rojas. Miles estaba fuera en una reunión, así que Valerie la recibió. «Quiero entender qué están haciendo aquí», dijo Clara, escaneando los alrededores con ojos analíticos. «¿Qué hace diferente a este lugar?» Valerie no intentó deslumbrarla con estadísticas o gráficos. Le ofreció a Clara una taza de café y le contó toda la historia: las niñas en la acera vendiendo un oso de peluche, la casa con ventanas soleadas, el escándalo, el renacimiento. «Somos una empresa que nació de la conexión humana», explicó Valerie. «Y eso es lo que ofrecemos a nuestros clientes, no solo experiencia técnica, sino una relación genuina».
Clara pasó toda la tarde allí. Habló con el equipo, estudió carteras de clientes, observó las dinámicas de la empresa. Cuando Miles finalmente regresó, tarde en el día, encontró a Clara en la esquina con las niñas, escuchando atentamente mientras June explicaba cómo organizaba sus lápices de colores. El lunes siguiente, Clara llamó con una propuesta de inversión. No era la suma más grande, pero era suficiente para financiar la expansión que necesitaban, una oficina más grande, mejor equipo, más personal. No estoy invirtiendo solo en un negocio, explicó Clara. Estoy invirtiendo en una idea, en una forma diferente de hacer las cosas. Con el respaldo de Clara, Raíces Rojas dio un salto. Se mudaron a un piso entero en un edificio comercial bien ubicado. Contrataron especialistas en marketing, finanzas creativas y desarrollo sostenible. Su lista de clientes creció, incluyendo ahora empresas medianas que buscaban no solo ganancias, sino propósito. Pero no todo fue fácil. Hubo crisis, proyectos fallidos, clientes descontentos. Hubo noches en que Miles se quedó despierto, preocupado por facturas y decisiones. Hubo momentos en que el viejo escándalo resurgió, esgrimido por competidores para socavar su credibilidad. En cada momento difícil, sin embargo, Miles descubrió que ya no estaba solo. Valerie estaba allí, con su fuerza tranquila y su fe inquebrantable. El equipo se mantuvo firme, comprometido con su visión compartida. Y las niñas estaban allí, capaces de convertir incluso el día más oscuro en algo ligero. Las niñas tenían su propio espacio dedicado en la oficina. Al principio, era solo una pequeña mesa y sillas donde esperaban después de la escuela mientras Valerie terminaba de trabajar. Con el tiempo, ese espacio creció y evolucionó. Ahora ocupaba una habitación entera en la nueva oficina, con un letrero colorido en la puerta que decía, Departamento de Imaginación. Era donde los empleados iban a tomar un descanso, obtener una perspectiva fresca sobre un problema o simplemente disfrutar de un momento de alegría en un día estresante. La habitación rebosaba de dibujos, juguetes y risas. Las paredes estaban cubiertas de arte, no solo trabajos de las niñas, sino contribuciones del personal e incluso de algunos clientes. Había una pizarra enorme donde la gente anotaba ideas locas, sueños imposibles o proyectos futuros. Una caja llena de disfraces y accesorios estaba disponible para cualquiera que necesitara, literalmente, pensar fuera de la caja. Henry el oso ocupaba un lugar de honor en un pequeño sillón, un recordatorio constante de cómo empezó todo. A su lado, un letrero hecho por June decía, a veces tienes que vender tu tesoro más preciado para encontrar algo aún más valioso. Este espíritu se extendió por toda la empresa. Las reuniones comenzaban con unos minutos de compartir algo personal. Las decisiones importantes consideraban no solo el impacto financiero, sino a las personas involucradas. A los clientes no se les llevaba a almuerzos formales en restaurantes caros, sino que se les invitaba a picnics en el parque o a cenar en casa de algún miembro del equipo. Un día, en una reunión con posibles inversores, se cuestionó a Miles sobre este enfoque poco convencional. Todo es muy bonito, dijo uno de ellos con escepticismo. Pero, ¿cómo se traduce eso en resultados reales? Miles podría haber respondido con números y gráficos de crecimiento, todo lo cual tenía a mano. En lugar de eso, invitó al grupo a una visita guiada por la oficina. Les mostró el flujo de trabajo, les presentó al equipo, les permitió experimentar la energía y la creatividad en cada rincón. El recorrido terminó en el departamento de imaginación, donde Nora y June, ahora mayores y más seguras de sí mismas, dirigían una sesión de lluvia de ideas con algunos empleados. Las niñas presentaron sus ideas para un nuevo proyecto social, un programa de mentoría para niños desfavorecidos que soñaban con iniciar sus propios negocios. Cuando los inversores se fueron, el más escéptico entre ellos dijo con una sonrisa sorprendida, ahora entiendo lo que quieren decir con raíces fuertes. No es solo estabilidad financiera, son conexiones humanas más profundas. El programa de mentoría fue un éxito, no solo como relaciones públicas, sino como fuente de ideas frescas y nuevo talento para la empresa. Surgieron otras iniciativas, un fondo para pequeñas empresas en comunidades vulnerables, talleres gratuitos de educación financiera, asociaciones con escuelas públicas. La reputación de Raíces Rojas se consolidó. Ya no era la empresa que sobrevivió a un escándalo,
ahora era vista como pionera de un modelo de negocio más humano y sostenible. Invitaron a miles a dar charlas, a compartir su historia, no como una tragedia, sino como un viaje de transformación. En una de esas charlas, un joven emprendedor preguntó, ¿cuál es su secreto para el éxito? ¿Cómo se reconstruyó después de perder tanto? Miles pensó por un momento antes de responder, el secreto no fue reconstruir lo que tenía. Fue darme cuenta de que, a pesar de todo mi aparente éxito anterior, algo faltaba. Se sentía hueco. El verdadero secreto fue entender que los negocios no están separados de la vida, son parte de ella. Y como cualquier parte de la vida, prosperan mejor cuando hay amor involucrado. Una tarde ordinaria, Miles estaba en su oficina, observando el ajetreo a través de las paredes de cristal. Vio a Valerie dirigiendo con competencia y amabilidad a un equipo diverso. Vio a empleados compartiendo ideas, riendo, colaborando. Notó el nombre Raíces Rojas en la pared, con sus letras sencillas y audaces. En ese momento, sintió una profunda certeza, lo que habían construido era más que un negocio, era una familia. Una familia no unida por la sangre, sino por las elecciones diarias de apoyarse mutuamente, crecer juntos y enfrentar las tormentas lado a lado. Y en el corazón de esa familia, un rincón lleno de dibujos, juguetes y risas infantiles recordaba a todos que la imaginación era tan valiosa como la experiencia, que la alegría era tan esencial como el capital. Miles sonrió, recordando el largo camino desde aquel día en la acera. ¿Quién hubiera imaginado que dos niñas pequeñas y un viejo oso de peluche redefinirían por completo su noción del éxito? ¿Quién podría imaginar que su mayor logro no se mediría en dólares, sino en momentos de conexión genuina? Nora irrumpió en su oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Miles, ven a ver. Acabamos de tener una idea increíble para ese nuevo cliente. Se levantó, siguiéndola al departamento de imaginación, donde los sueños más improbables encontraban raíces fuertes y brotaban, transformando no solo negocios, sino vidas enteras. La fecha pasó casi desapercibida. Miles estaba inmerso en reuniones, centrado en un nuevo cliente importante, cuando Valerie llamó suavemente a su puerta. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, luciendo una sonrisa misteriosa. Miles frunció el ceño, intentando recordar. No era el cumpleaños de Valerie ni de las niñas. No era un día festivo ni la fecha límite de un proyecto. Lo siento, no tengo idea, admitió finalmente. Exactamente un año, respondió Valerie. Desde que apareciste con una llave y cambiaste nuestras vidas. Miles parpadeó sorprendido. Un año entero desde el día en que las había llevado a la casa con ventanas soleadas. Sentía como si hubiera sido ayer y, al mismo tiempo, como si siempre hubiera sido parte de su vida, como si no hubiera un antes. Queríamos marcar la fecha, continuó Valerie. Solo algo sencillo. Solo nosotros cuatro. Las niñas lo han estado planeando durante semanas. No han dicho ni una palabra, respondió Miles, genuinamente sorprendido. Porque era un secreto, explicó Valerie, riendo. June nos hizo jurar a todos que no diríamos nada. Quería que fuera una sorpresa. ¿Alguna posibilidad de que me digas qué han planeado? Una pequeña celebración en el patio trasero esta noche. Nada elegante. Nada elegante. Miles sonrió, sabiendo que incluso las cosas más simples se volvían especiales cuando esa familia estaba involucrada. Una familia que el azar le había traído. La tarde en la oficina se alargó. Miles intentó concentrarse en informes, llamadas y decisiones, pero su mente seguía divagando hacia esa noche, pensando en lo que significaba ese aniversario. Un año desde ese nuevo comienzo. Un año desde que se atrevió a dar un paso más grande de lo que pensó que podía manejar. Un año que convirtió una casa en un verdadero hogar. Finalmente salió del trabajo al anochecer. Condujo hasta la casa, ya no solo la casa de Valerie en su mente, sino hogar, de alguna manera suyo también. En muchos sentidos, no legalmente, pero en el sentido más profundo de pertenencia. Al acercarse al portón, vio luces de colores brillando en el patio trasero. Pequeñas guirnaldas de luces colgaban de los árboles, creando una atmósfera mágica. Una pancarta hecha a mano se extendía entre dos ramas, un año de nuestra nueva vida. Las niñas lo vieron primero. Corrieron hacia el portón como siempre lo hacían,
pero esta vez con una pizca de solemnidad, como si sintieran el significado de la ocasión. «¡Estás aquí!», exclamó Nora, abrazándole las piernas. «Teníamos miedo de que te olvidaras». «¿Cómo podría olvidar algo tan importante?», respondió Miles, arrodillándose para abrazarla adecuadamente. «June hizo un pastel», anunció Nora, tirando de su mano. «Mamá nos dejó decorar todo nosotras solas». June esperaba en el patio trasero, junto a una mesa sencilla cubierta con un mantel colorido. Su rostro, usualmente serio, estaba iluminado por una sonrisa tímida pero auténtica. «¿Te gusta la sorpresa?», preguntó mientras Miles se acercaba. «Me encanta», respondió él sinceramente. «Es perfecta». Un año después. Una fiesta sencilla en el patio trasero. Sin lugares alquilados, sin catering elegante, sin decoradores profesionales. Solo un espacio que se sentía como hogar, adornado por manos pequeñas y corazones grandes. Un pastel de chocolate, globos, carteles hechos por las niñas. El pastel no era perfectamente redondo, los globos colgaban a alturas desiguales, los carteles tenían letras temblorosas y bocetos abstractos. Pero para Miles, era la celebración más hermosa a la que jamás había asistido. Se sentaron todos a la mesa. Valeria había preparado una comida sencilla pero sabrosa. Las niñas contaron historias, hablando unas encima de las otras, riendo de sus propias bromas, creando esa aura de alegría despreocupada que solo los niños pueden producir tan naturalmente. «¿Recuerdas el día que nos conocimos?», preguntó Nora entre bocados de pastel. «Estábamos vendiendo a Henry y nos compraste comida. Pensamos que nunca te volveríamos a ver», recordó June. «Pero luego volviste», dijo Nora, con los ojos brillantes. «Siempre vuelves». Cayó un breve silencio, cargado de significado. Valerie miró a Miles, una mirada que transmitía más de lo que las palabras podían decir. Después de la cena, las luces de colores en el patio parecían aún más mágicas contra el cielo nocturno. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de una celebración que, en toda su sencillez, contenía mundos enteros de significado. Valerie sacó una pequeña botella de vino y 4 copas, 2 estándar para los adultos, 2 llenas de jugo para las niñas. Sirvió con cuidado un poco para cada uno. Valerie brindó: «No solo nos ayudaste, te quedaste». Su voz llevaba todo el peso de esa distinción crucial. Muchas personas habían ayudado a lo largo de los años, con dinero, con un trabajo, con favores temporales. Pero la ayuda puede ser fugaz, hecha de pasada. Quedarse era diferente. Quedarse significaba compromiso, estar presente incluso cuando era difícil, incluso cuando no había recompensa inmediata. Miles sintió que se le apretaba el pecho ante la profunda sencillez de sus palabras. Pensó en todo lo que habían pasado en ese año, las primeras semanas en la casa nueva, el comienzo de la escuela, el colapso de su empresa, el nuevo comienzo con raíces rojas, las alegrías y las pruebas. Miles respondió: «Y ustedes me enseñaron a vivir». No era una exageración ni una figura retórica. Antes de conocer a Valerie y las niñas, Miles había existido, pero no vivido realmente. Seguía una rutina, acumulaba riqueza y éxito, pero algo fundamental faltaba, esa chispa que hace que la vida tenga sentido. Las niñas le habían mostrado cómo encontrar magia en las cosas pequeñas, una gotera convertida en lluvia de deseos, un viejo oso de peluche transformado en guardián de sueños, dibujos en la tierra más preciosos que el arte caro en galerías elegantes. Valerie le había enseñado sobre la dignidad, la fuerza tranquila, la belleza de empezar de nuevo incluso cuando todo parecía perdido. Juntas, le revelaron el significado de la familia, no un concepto abstracto o una obligación social, sino una elección diaria de amar, apoyar, perdonar y crecer juntos. Después del brindis, las niñas intercambiaron miradas cómplices. June hizo una señal con la cabeza y Nora corrió adentro, regresando momentos después con un paquete envuelto. «Te hicimos un regalo», anunció, entregándoselo a Miles. «No tenían por qué», comenzó él, pero June lo interrumpió. «Queríamos hacerlo. Por favor, ábrelo». Miles lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapa dura, pero no uno cualquiera comprado en una tienda. Estaba hecho a mano. Las niñas presentaron un cuaderno decorado con collages.
La portada estaba cubierta de pequeños trozos de colores de revistas, fotos, dibujos, formando un mosaico que contaba la historia de su año juntos de forma abstracta. Había una foto de la casa, recortes de palabras como familia, sueño, juntos y pequeños bocetos de árboles con raíces rojas. Miles lo abrió, hojeándolo lentamente. Las primeras páginas contenían dibujos de las niñas, de la casa, de la oficina de raíces rojas, de los 4 juntos en diferentes escenas. Había mensajes escritos con su caligrafía insegura, pequeños cuentos de hadas que habían inventado, notas sobre la vida diaria. Pero la mayoría de las páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. En la última página, con la cuidadosa caligrafía de June, decía: «Esto es para continuar nuestra historia». Miles luchó por contener las lágrimas. Esto no era solo un regalo. Era una declaración de amor, una promesa de futuro, una invitación a seguir escribiendo los próximos capítulos de una historia que apenas había comenzado. Era el reconocimiento de que, sin importar cuán duro hubiera sido el pasado o cuán incierto pareciera el futuro, el momento presente contenía toda la riqueza que uno podía desear: personas a quienes amar, un propósito que seguir, un lugar al que llamar hogar. «Gracias», dijo finalmente, su voz temblando de emoción. «¿De verdad te gusta?», preguntó Nora ansiosamente. «Es el mejor regalo que he recibido en mi vida», respondió Miles, totalmente sincero. Las estrellas brillaban sobre ellos, las luces de colores danzaban entre las ramas de los árboles, y en el centro de ese humilde patio trasero, 4 personas unidas por un viejo oso de peluche celebraban no solo un año de un nuevo comienzo, sino el descubrimiento continuo de lo que realmente significa estar vivo. Los años pasaron, pero algunas cosas nunca cambiaron. Raíces Rojas creció, se expandió a nuevos mercados, se hizo conocida por su modelo de consultoría centrado en las personas. La pequeña oficina se convirtió en un edificio entero, con docenas de empleados y proyectos por toda la ciudad. La casa con ventanas soleadas recibió una nueva capa de pintura, un jardín floreciente, un porche donde todos se reunían en las noches de verano. Las niñas también crecieron. Nora, siempre impulsiva y llena de ideas, se involucró en los proyectos sociales de la empresa incluso siendo adolescente, tendiendo puentes entre Raíces Rojas y las escuelas públicas locales. June, más analítica y observadora, desarrolló un talento especial para los números, ayudando a Miles a diseñar modelos financieros que equilibraban el beneficio con el impacto social. Valerie ya no era solo la secretaria. Se convirtió en la directora de operaciones, asegurando que la filosofía original de la empresa se mantuviera viva incluso a través de la expansión. Estudió, se graduó, creció profesionalmente, sin perder nunca la dignidad y la fuerza tranquila que la definían. Y Miles se convirtió en el tipo de empresario que nunca imaginó que sería. Alguien que medía el éxito no solo en ganancias y pérdidas, sino en los ojos brillantes de los empleados, en el impacto positivo de la empresa en la comunidad, en la cultura de apoyo mutuo que habían construido juntos. Hubo desafíos, por supuesto. Crisis económicas, competidores agresivos, momentos de duda. Noches en que Miles se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si no sería más simple volver a las viejas y conocidas formas de hacer negocios. En esos momentos, solo necesitaba mirar a su alrededor, a Valerie, a las niñas, al equipo. Y su convicción regresaba. Una mañana de otoño, Miles llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Disfrutaba de ese tiempo tranquilo antes de que comenzara oficialmente la jornada laboral. Tiempo para pensar, planificar y apreciar lo lejos que habían llegado. Se sentó en su escritorio, ya no una pieza barata en una oficina estrecha, sino uno más elegante en una oficina espaciosa con vistas a la ciudad. Sobre el escritorio de Miles descansaba el oso de peluche con el lazo rojo. Henry. En un lugar de honor, sobre un soporte especial. La tela, antes descolorida, había sido cuidadosamente restaurada. El ojo de botón que solía colgar estaba cosido firmemente de nuevo, y el lazo rojo había sido reemplazado por uno nuevo del mismo color. Pero seguía siendo el mismo Henry, el oso que 2 niñas pequeñas habían estado dispuestas a vender por comida en una acera hacía años. Alguien llamó a la puerta. Era Nora, ahora una mujer joven, pero con la misma sonrisa radiante. Reunión de planificación en 15 minutos, le recordó. June ya está preparando los informes.
Allí estaré, respondió Miles, sonriendo. Nora entró, acercándose a su escritorio y ajustando el lazo de Henry con un toque instintivo y cariñoso. Nora dijo, es nuestro amuleto de la buena suerte. Su voz ya no era la de una niña pequeña, pero todavía llevaba esa certeza inquebrantable que siempre había tenido, esa fe irrompible que algunas personas logran mantener incluso cuando crecen en un mundo cínico. June apareció en el umbral, sosteniendo una carpeta de documentos. Era más seria que su hermana, como siempre, pero sus ojos brillaban con la confianza de alguien que sabe exactamente quién es y qué tiene para ofrecer al mundo. June añadió, y nos recuerda el comienzo. Había una profunda sabiduría en esa simple afirmación. En un mundo obsesionado con la novedad, la próxima gran cosa, el próximo logro, hay un gran valor en recordar de dónde vienes, tus raíces, lo que realmente importa. Adelante ustedes dos, dijo Miles. Solo necesito un momento. Una vez solo, Miles miró al oso de peluche. El pequeño objeto que había alterado el curso de su vida. ¿Quién hubiera pensado que algo tan simple y desgastado pudiera tener tanta importancia? ¿Quién hubiera adivinado que detenerse en esa acera, en ese día ordinario, cambiaría no solo las vidas de dos niñas hambrientas, sino su propia existencia? A través de las paredes de cristal, podía ver a Valeria en el pasillo, discutiendo algo con algunos miembros del equipo, gesticulando con la energía vibrante que siempre había tenido. Vio a June en la sala de reuniones, metódica y precisa, preparando documentos. A Nora, en otro rincón, explicando algo a un grupo de pasantes, su entusiasmo claramente contagioso. Miles miró de nuevo al oso. A Valerie. A las niñas. A esta empresa construida sobre algo más que arena, sobre la base sólida de relaciones genuinas. A esta familia que el destino había traído a su vida de la manera más inesperada. Y supo que este era su lugar. Aquí, había sido salvado por el amor que había elegido abrazar. Un amor que comenzó como compasión por dos niñas necesitadas, pero que se convirtió en algo mucho más profundo, la comprensión de que todos estamos interconectados, todos necesitados de conexión, todos capaces de salvarnos unos a otros de las tormentas de la vida. Miles se levantó, se ajustó la corbata y se dirigió a la reunión donde se tomarían decisiones importantes. Pero la decisión más importante de su vida la había tomado hacía mucho tiempo, allá en esa acera, cuando eligió detenerse, cuando eligió ver, cuando eligió quedarse.